No todos los desastres le ocurren a la humanidad por culpa de sus ansias de poder o sus conflictos religiosos. Muchas veces, los peores problemas vienen de algo mucho más básico, la naturaleza. Y esto fue lo que sucedió en el año 536 de nuestra era. Este fue el peor año de la historia. A inicios del siglo VI de la Era Común, la situación en el mundo era, cuando mucho, problemática. Había guerras y conflictos en muchos lugares, reyes y emperadores intentando reforzar su dominio y gente buscando maneras de sobrevivir a los conflictos. Pero cuando llegó el año 536, comenzó algo mucho más terrible. El sol perdió su brillo. Bueno, no fue exactamente que el sol en sí perdió su brillo, sino que una capa oscura en la atmósfera impedía que los rayos del sol llegaran normalmente a la superficie del planeta. Entonces, una penumbra constante se produjo en grandes áreas del hemisferio norte, desde Norteamérica y Europa hasta el Asia Central. La gente debe haber visto horrorizada que el sol no brillaba más que la luna y que todo parecía estar sumido en un atardecer constante. El frío fue tan intenso que la temperatura media en Europa llegó a bajar 2,5 grados Celsius y en China, en pleno verano, cayó nieve. Lo peor de todo esto es que la situación se mantuvo igual por unos 18 meses, y por tanto, llegó el desastre. Los cultivos se echaron a perder, se extendieron las sequías y sin comida ni agua, la gente se desesperó. Los niños sin luz solar estaban débiles y muy pronto se desataron conflictos y el miedo se extendió por el mundo. Era la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, o edad media temprana, de la que el escritor y político romano Casiodoro nos dice: el sol parece haber perdido su luz habitual y tiene un color azulado. Nos maravilla no ver las sombras de nuestros cuerpos al mediodía y sentir que el poderoso vigor de su calor se ha debilitado. Y el historiador bizantino Procopio de Cesarea cuenta: porque el sol daba su luz sin brillo, como la luna, durante este año entero, y se parecía completamente al sol eclipsado, porque sus rayos no eran claros tal como acostumbra. Y desde el momento en que eso sucedió, los hombres no estuvieron libres ni de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna cosa que no llevara a la muerte. Y es que, si bien para el año 538 podía sentirse un poquito más el sol, el frío y la penumbra siguieron causando estragos durante unos 10 a 20 años más. Para empeorar las cosas, al emperador Justiniano le pareció muy buena idea iniciar una guerra de reconquista de los antiguos territorios del ya extinto Imperio Romano de Occidente, con lo que inició una campaña militar desgastante y violenta. Y por si fuera poco, en el año 541, aunque el sol ya brillaba un poquito más, llegó la peste bubónica al imperio bizantino de Justiniano, y se esparció por toda Europa de la mano de sus ejércitos, lo que causó más desolación y desastres. De hecho, por eso fue llamada la plaga de Justiniano. ¿Qué había causado todo este lío? Pues los sospechosos de siempre, los volcanes. La nube negra que impedía que los rayos del sol calentaran la tierra era ceniza y otras sustancias surgidas de grandes erupciones volcánicas. En 536, precisamente, ocurrió una enorme erupción volcánica en Islandia, y luego se produjeron otras dos más en 540 y en 547. La cantidad de material arrojado a la atmósfera era ya de por sí brutal, pero no fueron las únicas. Cerca del Ecuador, en esa misma época, se produjeron erupciones volcánicas submarinas, que arrojaron a la atmósfera grandes cantidades de vapor de agua marina y de sedimentos cargados de calcio, además de, también criaturas marinas microscópicas. La violencia de tales erupciones y el volumen de los vapores contribuyeron a mantener flotando todo ese material en la atmósfera durante casi 2 décadas. Esta no fue la única pequeña edad de hielo que la historia ha vivido. Una muy célebre fue la que se experimentó durante el año 1816, debido también a una gran erupción volcánica. Pero esa es otra historia.